el análisis, el comentario y la actualidad le acompañan siempre. Este programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y participantes. Esta empresa emisora no se hace responsable por sus opiniones ni contenidos. Buenos días. Bienvenido a un espacio más, siendo las 11:31 a este almuerzo con Manuel Motiva. Y bueno, conectándonos desde siempre aquí de la 97.7 FM Arkham Media. Hoy va a ser un día bien interesante y lo primero que te voy a decir hoy, respira profundo y agradece que pudiste despertarte el día de hoy. ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Foncho? Buenos días. Hello. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz almuerzo. Ya sé que están cocinando su almuerzo, están desayunando porque, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Ya deberían estar preparando el almuerzo, ¿verdad, Foncho? Ricardo y su desayuno de las 11:30 de la mañana. No sé bueno, van a haber algunos que desayunan a las 11:30 de la mañana. Los jóvenes como yo desayunamos a las 11:30 de la mañana, así que eso no hay problema. Tú dices, Foncho, ¿tú qué crees de acuerdo? ¿Cómo estás, Foncho? ¿Cómo te sientes hoy? Yo bien, gracias a Dios. Bueno, ok, Ricardo, ¿cuántos años que tienes tú? 23. 23. Ok, sí. Es que a esa edad yo me levantaba también más o menos a esta hora porque yo iba a la U en la tarde. Entonces ya tú estás desayunando. Ya entiendo a Ricardo. Lo que pasa es que Ricardo está levantado tempranito. Ricardo. Sí. De hecho, ya se quedaron con Ricardo y no con Ricardo porque, bueno, ya las redes sociales se le Pero, ok, en las redes sociales, ¿cómo tú te llamas? ¿No es Ricardo? Ricardo 30 me pueden Bueno, seguir. Y pueden seguir también te @almorzando con MM, que es la cuenta Instagram oficial de nosotros. Ahí venimos creciendo poco a poco y bueno, ahí vamos de verdad que contentos. Bueno, no vamos a decir poco a poco. Paso a paso. ¿Tú sabías que esa es la mejor palabra para conversar? En vez de poco a poco, paso a paso, porque poco a poco es como limitante, ¿no? Correcto, es limitante ese poco a poco. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a decir a la gente, ay, es que estoy poco a poco. No, señores, se dice paso a paso. Es como cuando tú presentas, te encuentras a una persona ahí en el metro y de repente le preguntas, hey, ¿cómo vas, hermano? Dije, bueno, ahí, entre chivo y conejo. Ahí pues en la lucha, que no es mucha, pero se hace lo que se puede. Exactamente. Bueno, eso es así una de las cosas que hoy que estás escuchándonos ahí, que vas en el carro, nosotros tenemos que aprender el día de hoy. No decimos poco a poco, decimos paso a paso para ir trabajando nuestra cultura. Ricardo, ¿qué tenemos como tema el día de hoy? Para el tema del día de hoy tenemos el arte de creer en ti mismo cuando nadie lo hace. El arte de creer en ti mismo cuando nadie lo hace. ¿Tú has escuchado eso, Foncho, en tu vida? El arte de creer en ti mismo cuando nadie más lo hizo. Ajá. Wow. Bueno. Es profundo, ¿sabes? Porque si tú mismo no crees en ti, ¿quién más va a creer en ti? Eso es lo primero. Pero, hay gente que sí cree hasta el final en ti y a veces tú mismo no te das ni cuenta. Sí, es verdad que a veces la gente, bueno, vamos a hacer lo contrario. Hay personas que creen más en ti que en tú mismo. Exactamente, eso mismo, a eso mismo me refiero. Estoy de acuerdo con Foncho y con Manuel Motiva. Y eso, bueno, yo creo que también va a depender, también ahí comienza a desarrollarse algo que para ti es cómo me siento conmigo. Ya cuando tú empiezas a creer en ti y afianzar esa herramienta y sabes cuáles son tus habilidades, tus fortalezas, tus debilidades, porque uno tiene que conocerse. Te haces un FODA. Te haces un FODA, sí. Okay. Eso es súper importante. De verdad que nosotros siempre como personas tenemos que hacer una realidad. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? ¿Y cuáles son nuestras debilidades? Eso nos va a ayudar muchísimo a tener más claro quién soy. Y cuando tú trabajas esto, de verdad que las decisiones que tú vas haciendo, ya tú estás enfocado en lo que tú quieres, obtienes buenos resultados. Sí, de acuerdo. Y entonces en esto te voy a contar a alguien. Bueno, hoy yo voy a traer un invitado. Ey, te voy a decir, yo estoy bien preocupado, ¿oíste? ¿Por qué, hombre? Porque este invitado me dijeron que es bien teso para entrevistar. ¿Teso para entrevistar? Sí, así me dijeron. No sé si sea verdad. ¿Qué piensas tú, Foncho? No sé, difiere un poquito contigo. Depende. Yo no sé, a mí me dijeron esto. Mira, pero vas a tener un entrevistado bien interesante el día de hoy. Para nosotros el gran jefe.
Que es serio, que es Sí, muy sí, serio. sí, muy serio. Él es muy, muy, muy serio. O sea, ese señor de verdad me preocupa cuando se conecta en el teléfono, que se pone a leer las noticias y no nos lee y no nos presta atención, ¿vale? Claro, ¿tú crees que él no te está prestando atención? No, yo no Acuérdate, sé. yo te voy a decir algo. Él fue profesor 27 años de su vida. Ajá. Él puede masticar chicle y cortar con tijera a la vez, para que sepa. Nada más te digo. Si tú dices eso, sí, yo estoy de acuerdo. Los profesores desarrollan un radar Ey, con el oído. Yo te voy a decir una vaina. Ajá. Cuando yo estaba pelado, yo nunca logré entender y descifrar a algunos profesores que eran geniales que yo tenía en la escuela. Ajá. Que, hey, yo te decía algo. Yo no sé, el man estaba metido en el periódico, tenía el periódico en la cara y él sabía por los sonidos o por del salón o algo de que, Carrasco, ¿qué está haciendo? Y yo dije, pero si no me está viendo, ¿cómo me regaña? Ellas tienen vista biónica en la Es espalda. impresionante. Bueno, creo que esas preguntas nos las puede contestar el mismo Ahora sí, profe. vamos a hacer la introducción. Hoy en el Almorzando con Manuel Motiva tenemos el honor de compartir la mesa, ¿sí? Con una de las personas que de verdad ha sido bien influyente en todo lo que es el concepto de comunicación y análisis político. Es conocido como el profe Edwin Cabrera. Es un excelente analista de política, una trayectoria sólida, respetada y comprometida con la verdad. Su estilo directo, sin aguda, una mirada crítica y su profundo conocimiento de realidad nacional lo han convertido en referente obligado en el análisis político y social de Panamá. Bienvenido, profe Edwin. Yo hoy traté de hacer la tarea ¿Eso perfectamente. quién lo escribió, Lorena? No, eso no lo escribió Lorena. Yo, profe, mira, tengo 3 semanas estudiando tu vida. O sea, eso lo había escrito ChatGPT. No, solo escribí yo. Suena eso. ¿Ah? ¿Qué piensas tú de este análisis, de esta introducción? Hazme la primera evaluación el día de hoy, ¿vale? ¿Cómo estás, profe? Bienvenido al Almorzando con Manuel Motiva. Bueno, yo acabo de terminar de desayunar, así que Ah, viste, este es el ¿Vio? team de Ricardo. Vio. ¿Quién tenía razón? Aquí está. estoy en esa onda. Sí. De almorzar a las Se 11. me pasó el tiempo muy rápido, pues yo me fui aquí cerquita al Manolo, pero me acordé cuando me senté, iba a pedir otra cosa de tomar, y me acordé que estaba en el Manolo y pedí chocolate español. Es el mejor chocolate que se sirve en este país. Sí. Oh. Se lo sirven en el Manolo, el chocolate español. Hay otros chocolates que son buenos, pero son aguados. Y a veces algunos muy dulces. Pero este chocolate español que creo, nunca se lo he preguntado, pero creo que lo trae Gago. Empresas Ok. Gago, creo que lo trae de España. Ok. Y es un espectáculo porque además te lo tienes que tomar de cucharadita en cucharadita. Sí, No porque sé. pero es espesito y Es toda esa es una sumamente sensación. espeso, eso no se sorbe, sino que se va tomando. Entonces ya eso para mí es un evento. Porque yo disfruto el chocolate, entonces ahí, cuando de pronto así, el reloj me estaba dando la alarma, que eran las 11:20. Que ya voy para el Y almuerzo tenía Manuel que venir Motiva. con el almuerzo. Sí, eso es buenísimo. Bueno, ya sabemos que ya le gusta el profesor chocolate, así que vamos a decirle al profesor, los que quieran El enviarnos un chocolate no chocolatico se aquí. comparte con nadie. ¡Ey! Ajo. ¿Viste? Es Con egoísta. nadie. Eso es un pecado. No, todo lo demás, dulce, galletas, chocolate no se comparte con nadie. Bueno, ya saben. Pues. Profe, ahorita aquí con el tema, yo tengo una pregunta. ¿Dónde crece el profe Edwin Cabrera? ¿En qué? ¿De tamaño? De estatura? tamaño, de vida, de personal. ¿Dónde? O sea, yo quiero saber cómo fue esa niñez, dónde creció, con quién creció, cuántos hermanos son, porque eso me genera muchísima curiosidad. ¿Por qué? Porque resulta que Bochinche. cuando a mí me gusta, no es bochinche, es simplemente entender. Porque cuando yo siento acá, no voy a ver al analista, voy a ver al ser humano que tiene historia, igual que todos los que nos están escuchando el día de hoy. Eso es. La historia mía no es una historia muy diferente al panameño común y corriente de la época. Nosotros realmente somos 2. Ok. Mi hermana y yo, mi hermana es mayor que yo. Pero realmente somos 6. Ok. Porque nos criaron juntos, a mi hermana y a mí, junto con mis 4 primos hermanos. Son la mayor, y luego 3, y luego mi hermana, y luego yo. Y vivíamos en el casco antiguo. Diagonal a la presidencia ya esa estructura no existe, fíjate. Si has ido a la presidencia alguna Sí. vez, hay una garita Ujú. que Claro. te da acceso a la presidencia. Bueno, en ese espacio donde está esa garita, y hay un parquecito, allí quedaba la casa donde nosotros vivíamos. Creo que era como en el segundo alto. Y después de ahí, cuando yo tenía 3 o 4 años tal vez, nos mudamos a Perejil, en Caledonia. Allí empiezo mi época escolar en la Escuela República de Chile, donde estuve hasta 5º grado. Y en el año 72
de Perejil nos mudamos al Cangrejo y en ese mismo año me cambian de República de Chile para La Salle. Allí permanecimos, no me acuerdo cuántos años en el Cangrejo, yo estaba en La Salle, hice toda mi adolescencia en el barrio del Cangrejo, y bueno, un año en la USMA, un año luego en la Universidad de Panamá, y ya. Ah, eso es bien interesante. Ok. Y eso va relacionado con el tema de hoy. ¿En qué momento de su vida usted empieza a decir, ahora sí creo en mí? Porque muchas veces nosotros tenemos dudas. Varios momentos, porque es que a nosotros nos educaron dos mujeres, Ok. mi mamá y mi tía. Ok. O sea, la mamá de mis primos y mi mamá. Mi mamá trabajaba y mi tía era la que nos atendía en la casa. Entonces, siempre esas dos mujeres, que son, para mí fueron excepcionales, nos marcaron mucho. Y entre otras cosas en eso. Entre otras cosas en eso. Voy a ti, vamos a ti, hay que darte esta oportunidad, tienes esta oportunidad, tienes que aprovecharla, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fuimos los 6. Hemos sido los 6 así. Creyendo en ustedes, ¿verdad? Es correcto. Y cuando llegaba la persona y te pone a dudar, ¿cómo manejabas tú esa situación? A ahí? dudar. Sí, de ese sistema de creencias que hay elaborado. Probablemente de adolescente, que eso es parte de la formación. Además, pues yo pertenezco a una generación de estudiantes que todavía nos tocaron una cantidad importante de hermanos de La Salle españoles. Y hay un grupo de profesores objetivamente demasiado buenos que te iban formando. Y, claro, no es ni la sombra de lo que es ahora, ¿no? Que te levantaban la voz, o te levantaban la mano y te la dejaban caer, o te pegaban un grito, y nadie se sentía mal por eso. No había bullying, ¿o no? No, sí. De parte de los profesores, sí, de algunos sí, pero no de todos. Pero era una época dura, Sí. o sea, era una escuela solo de varones, y el trato era hasta tuvimos creo que 2 o 3 profesoras nada más, el resto eran hombres, pero hasta las profesoras eran durísimas. Entonces eso te va templando, eso va templando tu personalidad, tu carácter, más con el que ya vienes de la casa. Y eso, bueno, yo no sé, no puedo hablar por los demás, pero a mí me marcó mucho. Sí, porque una de las cosas que yo observo mucho y me pregunto y me generó curiosidad, ¿en qué etapa de su vida usted dice, ahora voy a ingresar a hacer el análisis político de este país? Esta es una historia muy simpática. La verdad que yo me fui encontrando con las cosas. Yo no necesariamente las fui buscando hasta que sí un momento en que dije, es por aquí. Aquí mismo en Barrio, un par de cuadras más hacia atrás, vivía mi amigo desde que éramos pelados de escuela, Rubén Arosemena, quien hoy en día también además es socio en esta emisora conmigo. Y él, en la parte de abajo de su casa había un pequeño depósito, estudio, escritorio y libros que eran del papá, Rubén Arosemena padre. Y a veces en lugar de ponerme a estudiar, me ponía a leer los libros que estaban allí de la democracia cristiana. Y yo empecé a leer, y oye, yo hago clic con esto. O sea, la ideología por un lado y la parte política por el otro. Ya para esa época era un partido de oposición a la dictadura. Y te estoy hablando de 19, 20 años. Tal vez. Y yo leía esto y dije, esto me hace clic. La verdad que a mí la política sí me gustaba, porque cuando empecé a leer en mi casa, mi tía me ponía a practicar no con libros, porque no había plata para libros, era con periódico. A practicar con periódico. A leer con el periódico. En la época de los periódicos costaban 5 centavos cada uno. Y entonces yo preguntaba, ¿y este quién es? Podía. ¿Y él por qué hizo eso? ¿Y quiénes son estos de partido tal? Entonces ella le gustaba la política y me iba explicando. Así que de alguna manera sí, por ahí iba el asunto. Y ya cuando yo decía, no, yo me voy a inscribir en la democracia cristiana, yo tengo un gran defecto humano, y es que cuando me meto en algo me meto de cabeza. Ok, apasionado. No me meto a medias. Yo no sé si la palabra es apasionado, pero no. A mí me han invitado a participar de clubes cívicos, organizaciones. No. No me meto, porque si me meto yo me conozco. Y entonces no puedo tener tiempo para tanto. Y así que me metí en la democracia cristiana y digo, si ya estoy aquí, voy a comenzar. Y empecé a hacer lo que yo a veces le explico a mucha gente. En los partidos políticos tú tienes que hacer vida, tú tienes que haces escuela, vas haciendo tu camino y llegas hasta donde tú quieras o puedas llegar. Entonces, tuve la dicha de en ese proceso encontrarme con quien yo considero fue mi mentor político, Ricardo Arias Calderón, y estar desde
poco tiempo después empezar a trabajar muy cerca de él y también me ayudó a ir formándome ideológica y políticamente. Y además una relación casi que de padre a hijo. Entonces, por aquí es el asunto. Entré a trabajar al diario La Prensa y ahí, bueno, ahí se mezclaron el hambre con las ganas de comer. Está buena Era el esa. tema político con el medio de comunicación con lo que yo no estaba familiarizado. Pero era un periódico fundado para combatir a la dictadura. Claro. Entonces, así que yo estaba al 100%. Ahí nace mi relación y amistad con Camacho, por ejemplo. Porque Camacho trabajaba en La Prensa también, el hoy diputado Camacho. Porque era un periódico fundado para hacerle oposición a la dictadura. Y si yo era miembro de un partido que hacía oposición a la dictadura, o sea, yo me sentía como pez en el agua. Y allí comienza mi relación con los periodistas de La Prensa. Con Wilfy Jiménez, con Migdalia Fuentes, con los reporteros de calle, con los fotógrafos, porque yo era el que tenía que determinar el tiraje del periódico. O sea, yo era el que decía, hoy imprimimos 5,000 o 10,000 u 8,000. Además, eran años difíciles para La Prensa porque estaban años de despegue. El peor negocio en un periódico es imprimir mucho y tener poca publicidad. Y La Prensa tenía poca circulación y poca publicidad. Era el peor negocio. El mejor negocio de un periódico es imprimir poco y estar relleno de publicidad. Porque el costo de imprimir periódico en Panamá, yo no sé donde los vecinos ticos ni donde los vecinos colombianos, pero en Panamá todo es importado. En periódico, todo. Lo único que no es importado es la electricidad y es lo más caro. Todo, eso es carísimo. Así que fue una época, a mí me tocó conocerlo, yo estuve allí 8 años en La Prensa y me tocó vivir esa etapa dura del periódico. Después cuando vino la época de la bonanza, yo no estaba. Ahí cuando La Prensa estaba requete millonaria. Pero en esa etapa del despegue fue muy dura. Profe, ¿sabes que me genera mucha curiosidad? Porque estaba en contra el gobierno en ese proceso. ¿Cómo mantenía usted su criterio firme en esa situación? Bueno, es un tema de formación y de convicción. A mí me llevaron 2 veces preso. No me pusieron ni un dedo encima. Yo mentiría si digo que me golpearon. No. Sí me convencieron de que me iban a matar. ¿En serio? Eso sí me convencieron. A pesar de que nunca, en el G2, cuando me llevaron al G2, nunca me golpearon ni nada, pero sí el tipo que me hablaba me convenció que de ahí yo salía muerto. Pero convencido. Yo estaba convencido de eso. La otra vez fue en Tocumen, regresando de un viaje a Guatemala, pero buena parte de la técnica de ellos era eso, tratar de doblegarte, tratar de apelar al miedo. Enfrentar a una dictadura no es solamente la confrontación física, política e ideológica, sino también ese recurso que la dictadura siempre tiene, que es el miedo. Apelar al miedo del que lo adversa para que, bueno, no es el caso de todos los venezolanos, porque Correcto. no es el caso de todos los, pero hay un porcentaje de venezolanos que salieron de su país por miedo. Otros porque ya no tenían opción. Pero las dictaduras apelan al miedo. ¿Para qué? Para desvanecer a la oposición. Entonces, claro, a lo mejor yo esto lo cuento ahora, pero claro, yo estaba soltero, no tenía compromisos, pero los dirigentes del partido sí eran ya gente madura, con trabajos, con hijos, ¿no? Con sus profesiones. Y uno decía, bueno, pero si aquel está dando el ejemplo, como era el caso de Arias Calderón, en mi caso, si él da el ejemplo, ¿por qué yo no puedo seguir desde mi propia perspectiva, ¿no? Y algo que me gustó, le pregunto ahorita es ese manejo del miedo, porque muchas veces dejamos de hacer las cosas por ese miedo. ¿Cómo lo mantenía usted? ¿O qué decía, voy a afrontarlo de esta forma porque voy adelante? Estoy claro. Con eso vives, y más en este negocio de los medios de comunicación social, con eso vives casi que todos los días. Porque vas a decir algo que a alguien no le va a gustar. Y estás ahí, como estoy yo a veces en esa misma silla, y de pronto veo ahí, me escribe Te llaman. fulano, mengano, perencejo. No, que mira, yo... Qué pena, pues, pero ya lo dije. Bueno, ya lo dije no de manera irresponsable. Varias veces he tenido discusión con personas que me escriben que eso que estás diciendo no es así. Le digo, ¿cómo que no es así? Aquí te mando la prueba. ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Entonces, con eso, en este negocio uno vive porque estás expuesto a que vas a hacer un análisis y no le gusta a alguien, o que vas a manejar una información que no le gusta a alguien. Hay un personaje que anda dando vuelta por aquí, por este país,
que lo invité a venir y todavía no ha venido, pero ya ha ido a todos los demás medios. Y aquí no ha querido venir todavía. Bueno, él se lo pierde. Pero yo voy a seguir. Bueno, pues. Tú vas a seguir Yo voy a insistiendo, seguir. porque siempre la verdad está ahí pendiente. Eso es así. Eso es así para mí, de verdad que yo estoy muy pendiente de todo este tema. Y una de las cosas que me genera curiosidad y siempre, ¿por qué el profe? El profe Cabrera. ¿En qué etapa de tu vida te dijeron, bueno, usted es el profe Cabrera? Ese fue un invento de Hugo Famanía. Ok. Porque la emisora Caracol iba a abrir en Panamá. Cuando abrió en Panamá en 1999, era la mitad del capital era Caracol Colombia y la otra mitad era capital de empresarios panameños. Iban a mitad y mitad. Nos mandaron, creo que 10 días o 15 días, no me acuerdo de cuánto, a Bogotá a entender cómo funcionaba Caracol. Y entonces estaba Hugo Famanía, que fue el primer director, y yo era el analista, no era otra cosa que el analista. Entonces, cuando nos estaban explicando, cosa que yo aplico acá, que la radio, además del teatro de la imaginación, además de ser el teatro de la imaginación, es el medio que crea figuras. Entonces ellos nos explicaban que no, que aquí está la figura de tal. Y él se le antoja a decir, bueno, aquí está el profe Cabrera. ¿Y por qué yo? Sí. Y yo pensando que te había dado clase. Que... No, pero que tú no eres profesor. Ah. Le digo yo, sí. Bueno, pues tú vas a ser el profe Cabrera. Bueno. ¿Y de ahí se ha quedado cuánto tiempo Y el eso profe es de Cabrera? 1999 que empezó esa historia. Ok, déjeme ver si entiendo. Usted es profesor. Era, ya hasta Ya el no. 2015. Pero, ok. Tengo una duda, porque ese es mi segmento. Ese Ujú. quiere ser mi segmento de ¿qué le inspiró a usted ser profesor? No, Mira, le han llegado las cosas. Él no me inspiró, me tocó. no me inspiró. Fui a buscar a mi mamá que estaba comprándole los libros a sus nietas en La Salle. Y entonces yo la fui a buscar. Y cuando yo voy saliendo en mi carro con ella, venía entrando al colegio el hermano Marcos, quien había sido profesor mío y hoy por hoy muy amigo mío. Bueno, oye, te quería hablar. Estábamos en 1984. Tenía yo 2 años. Y yo le digo, pero estábamos en campaña. Mm. Esas fueron elecciones en dictadura en el año 84, cuando se las robaron a Arnulfo Arias. Y la Democracia Cristiana había postulado a Arnulfo Arias, habíamos hecho alianza. Y yo para esa época, con 23 años, ya era probablemente el dirigente político nacional más joven del país en ese momento. Yo era responsable de todas las comunicaciones y prensa de la Democracia Cristiana y de la campaña de la Democracia Cristiana. ¿Que necesito hablar contigo? Oh, sí, bueno, tal día, tal hora, que no tengo mucho tiempo. Mira, aquí, desde que se fue Stanley Muchet, que había sido el profesor nuestro, los profesores que han venido a dar esa materia no han dado pie con bola. Bueno, una escuela de puro hombre. Claro. Y yo me imaginaba que él se refería, porque cuando a nosotros nos llegaba un profesor nuevo, la vida era de cuadritos, pero cuadrito era un detalle. Y algunos no duraban. Algunos se iban a mitad del año, otros no llegan ni a la mitad del año. Entonces, bueno, si tú crees que yo puedo servir, yo vengo y pruebo. Y fui a dar clases en el año 84. Y él, cuando terminó el curso, le dije al hermano Marco, yo me voy. Esto no es conmigo, estos chiquillos malcriados de mierda, estos tipos que se han creído, son unos malportados. Y él dice, si ustedes eran peor que ellos. Pues yo no sé, pero es que me están haciendo la vida. Que no te atreves. ¿Tú sabes cuál fue tu error? Que querías ser amigo de ellos y tú no eres amigo de ellos. Tú eres el profesor. Así es la cosa. Sí. En el año 85 llegué primer día de clase, saquen una hoja. Saquen una hoja. No, pero es que saquen una hoja, les estoy diciendo. Tienen 3 minutos para redactar el himno nacional. Y si tienen 3 errores es 1. Si no tienen errores es 5. No, pero es que, ¿alguna opinión? ¿Algo que decir? Nada, empiecen, que el tiempo está pasando. A partir de ese año, esa expresión de que como es, crea fama y acuéstate A dormir, ajá. Ahí creías mucho más en ti. 0 problema de conducta con ningún estudiante jamás. ¿Y promedio de cuántos estudiantes tú has enseñado? Depende. Hubo años que tuve 42 por salón. Hubo años que tuve 38, 35. Depende de la escuela cuánto incrementa el número de estudiantes.
Pero ahí yo me di cuenta que yo sabía que tenía este talento. Y tenías que andar con el azote. Bueno, una escuela solo de hombres. Claro. Era la misma escuela a la que yo me había ido. Ajá. Dura. Te aprovechaste para vengar. Pero, no me vengué ni un poquito, pero sí me di cuenta que es lo que es parte del problema de la educación pública en Panamá. Si tú no tienes la disciplina del salón de clase, tú estás muerto. Puedes ser el mejor profesor o profesora o maestro o maestra del mundo desde el punto de vista de preparación académica. Pero si tú no tienes el control de la disciplina del salón de clase, estás muerto. Entonces, yo no tenía ni que... Lo más que yo hacía era traquear dedos, que ya ni me sale. Pero antes yo traqueaba los dedos y todo el mundo tenía que quedar callado. En serio. Sonaba el timbre, cosa que yo decía desde el primer día. Cuando el timbre suena, significa que acabó el periodo de clase. Pero no que ustedes se pueden ir. Aquí soy yo el que dice cuándo ustedes se van. No, pero es que nada, que yo no lo estoy discutiendo, se lo estoy diciendo. Y en efecto el timbre suena. En mi clase, yo no puedo hablar por los demás. Pero entonces no eras dictador ahí. No era duro con la disciplina porque yo Ok. también tenía claridad de que si esos muchachos no aprendían esa disciplina iban a tener muchos problemas después en la vida. Sí, es verdad. Porque eso es lo que... Yo le decía por la clase que yo daba, gobierno, relaciones de Panamá con los Estados Unidos, y yo, mira, es que una de las cosas que ustedes van a entender aquí es que ustedes dentro de algunos meses, o un año, o dos, algunos, van a ser ciudadanos. Y cuando tú eres ciudadano del Estado, tú tienes que respetar las normas del Estado. Y si tú no asimilas esa disciplina de respetar las normas del Estado, tú vas a ser un ciudadano inadaptado y vas a terminar en la cárcel, porque no respetas las leyes. Entonces viene la explicación de cómo surge el Estado, las normas en el Estado, cómo una sociedad llega a acuerdos para poder producir leyes o para producir una constitución. Entonces le digo, mi ánimo no es fastidiarlo a ustedes, mi ánimo es que ustedes entiendan que cuando seas ciudadano, sí, tienes responsabilidades, pero también tienes derechos, pero también tienes Claro. obligaciones. Y, ¿No? y, profe, una pregunta siguiendo la línea. ¿Usted qué piensa? ¿La educación debería enseñar solo hechos históricos o también, siguiendo la línea de lo político, cómo interpretar las decisiones políticas Las dos actuales? cosas. Es que esto viene de la mano. Y aunque ellos hablan mal de mí, yo no es que hablo mal de ellos, pero es que los educadores han abandonado eso. O sea, yo tuve la dicha de tener profesores panameños, así como tuvimos hermanos españoles que nos ayudaban a aterrizar las ideas, no solamente de sus materias, sino de lo que estaba pasando en el país. Entonces tú no puedes ver la historia nada más como eso es algo viejo. ¿Por qué el presidente Mulino hoy trataba de explicar a la pregunta que le hace Icar Reyes el tema de China, Taiwán y Estados Unidos y Panamá? Es que hay una historia de por medio. La relación entre Panamá y los Estados Unidos no es desde el 3 de noviembre de 1903. Es desde el siglo XIX, sin que Panamá fuera Estado, era parte de Colombia. Pero las relaciones, el vínculo entre Estados Unidos y Panamá viene desde el siglo XIX, desde antes que Panamá fuera Estado independiente. Y las relaciones con China es igual, no es diferente, por las migraciones. Entonces, la historia no es para ver algo viejo, es para poder entender ¿Cómo está nuestro presente? por qué llegamos hasta aquí, en el caso de Panamá, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es una historia apasionante. Lo que empezó de una migración, producto de una persecución Claro. religiosa, ha terminado siendo una potencia mundial. ¿Pero por qué? Porque la diferencia entre la migración anglosajona de la migración o la colonización española es que producto de esa persecución religiosa migraron familias completas. Y cuando llegaban a territorio, a tierra firme, lo primero que fundaban era la iglesia, porque era una persecución religiosa. Y lo segundo que fundaban, pegado a la iglesia, era la escuela. Pero es porque migraban papá, mamá, hijo, hija, abuela, abuelo. En el caso de los españoles, no con esto estoy abjurando de la colonización española, sino que fueron dos realidades diferentes. España vino a conquistar, no a descubrir, porque ya esto existía. Sí, eso te existía. Sino vino a Ya. conquistar. Estoy claro Entonces contigo. venían los Por hombres supuesto. solos. Pero bueno, ¿qué fue la virtud de aquello? Entonces hubo mezcla de razas. Y eso es lo que somos los latinoamericanos, una mezcla de razas.
En el caso de los anglosajones, no, porque migraron familia entera. Eso hay que explicarlo para poder entender por qué estamos aquí hoy. Claro, es que claro, uno tiene que saber sobre el origen, eso es súper importante. Y ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Ajá. Actualmente, ¿cómo tú ves el periodismo? Porque ya tú tienes una secuencia de distintos tipos de periodismo. Actualmente, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo percibes? Yo creo que hay una lucha tenaz del periodismo versus redes sociales, o sea, el Internet. Los medios de comunicación social perdieron el monopolio del manejo de la información cuando aparece el Internet, más aún con las redes sociales. Entonces ahora el debate que está dándose ahora es, ok, tú tienes tu cuenta de Twitter o de X o de Instagram o de lo que fuere, vas por la calle, hay un choque o hay un atropello o hay lo que fuera y tú agarras tu celular, firmas y subes. Entonces ya no hay manipulación, o mejor dicho, ya no hay monopolio de la información. ¿Dónde va a estar la diferencia entre el que es periodista y el que no es periodista? Ojo, yo no soy periodista. No, usted cómo. Ajá. Es que el periodista va a preguntar, espérate, ¿qué pasó? ¿Y por qué pasó antes de sacar la información? El ciudadano común y corriente va a decir, acaba de pasar esto. No preguntó qué pasó, por qué pasó, ni quién está involucrado. No, ahí va esto. Y entonces a veces el que recibe esa información llega a su propia conclusión porque nadie se la explicó. Pero el periodista sí está preparado para eso. Entonces yo soy de la opinión que hoy en día la profesión de periodista tiene más razón de ser que antes. Sí, es verdad. Tiene más razón de ser que antes porque hay un tema que se llama responsabilidad. Ojo que hay periodistas irresponsables. Es como todo, como que el todo. título no lo hace responsable por el cartón. No. Pero en condiciones normales el periodista es el que pregunta cómo es, cuándo, cómo y por qué. Ujú. Entonces te da el contexto de lo que está pasando. Y en su proceso, en su carrera, a mí me parece interesante. ¿Cuál ha sido la entrevista más interesante que usted haya tenido y cuál la que dijo, de verdad que invertí el tiempo donde no estaba? Mira que en eso yo soy muy simple, no. Yo he tenido unas entrevistas de distintos índoles, pero obviamente en estos 20 no sé cuántos o más años, pero que fueron 21 años con el Grupo Prisa. Antes de estar en el Grupo Prisa yo estaba involucrado en los medios. Pero para mí es muy difícil que la entrevista, el hecho más relevante. Ok, también. El hecho más relevante del viaje con el Papa. Ok. Porque no estaba en mi radar de vida. En mi radar de vida no estaba imaginarme que yo iba a viajar con el Papa, que él iba a estrechar la mano, que iba a hablar con él, que él iba a pedir un favor. Que en mi radar de vida no estaba. Estaba ir desarrollando, llegar. No estaba en el radar de vida estar aquí sentado como dueño de una emisora. Tampoco estaba. Pero las cosas que se te aparecen en la vida. Entonces vino esto de la visita del Papa. Bueno, yo estaba al frente de la dirección de noticias de aquella emisora. Lamentablemente, o felizmente, como lo quieras ver, no puedes hacer nada si no hay facturación. Y salimos a vender, bueno, salieron a vender, porque yo no vendía. Y se vendió bien la transmisión del Papa, del viaje del Papa. Así que me tocó ir de Panamá a Roma, montarme en el avión con el Papa de Roma a Panamá y luego de Panamá a Roma de regreso. Vamos a una pausa. Eso no estaba en mi radar. Vamos a una pausa y regresamos porque vamos a seguir hablando sobre eso, porque quiero preguntarle algo bien, bien importante. Sí, vámonos a la pausa. DJ Real, ¿cómo estás? Hola Manuel, Ricardo, profesor Cabrera, amigos oyentes, bastante bien. Entonces vamos a la pausa para seguir con la entrevista el día de hoy y seguimos hablando con el profesor Edwin Cabrera sobre un poco más de quién es él. Navidad, como un niño vas a gozar, 2x1 y sorteos para ganar. Esta Navidad emocionate más, porque Más Móvil te trae 2x1 en celulares Samsung y Honor a 24 cuotas en planes postpago desde 22 balboas. Emocionate más esta Navidad con el 2x1 que solo te da Más Móvil. Promoción válida del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, exclusiva para clientes postpago Más Móvil al renovar su plan existente o para clientes que realicen portabilidad numérica. Para mayor información en planes pago en cuotas o condiciones de esta promoción ingresa a www.masmovilpanama.com.
En Power Club no entrenas solo, entrenas en comunidad. Disfruta de una gran variedad de clases dirigidas cada semana. Funcional, step, airbox, cycling, yoga, baile y mucho más. Aquí entrenas la motivación que necesitas, entrenadores que te inspiran y un grupo que te impulsa a dar siempre lo mejor. Únete hoy y descubre por qué Power Club es la comunidad fitness número 1 de Panamá. Power Club, juntos somos más fuertes. 97.7 FM. Arca Media. 360-2036. Llámenos. 360-2036. Arca Media en directo. Arca Media en directo. Sí, y siendo ya las 2:05, regresamos entonces con la entrevista con el profe Edwin Cabrera y estábamos hablando, ahorita que estamos retomando la pausa, de su experiencia de haber compartido con el Papa. Profe, ¿qué se siente esa energía que tiene estar con el Papa? Yo no soy fanático religioso. Uh-huh. Soy católico, sí, pero no me apunto en la lista del fanatismo religioso. Respeto a aquel que practique cualquier fe, e incluso al que no practique ninguna. Eso es decisión de cada uno, porque esto es algo muy personal. Uh-huh. Pero partiendo de la base que soy católico, que fui educado en una escuela católica, que me enseñaron a interpretar y a entender todos estos temas, pues siempre me he identificado, tal vez no de una manera militante, pero sí me he identificado con muchas de las cosas, tal vez no con todas, pero con muchas de las cosas de la Iglesia Católica. Dicho eso, pues es evidente que yo era de los que pensaba que Karol Wojtyła, Juan Pablo II, iba a dejar una impronta tan fuerte que iba a ser muy difícil de llenar. Claro, porque mi generación le tocó ver, acuérdense que a mí me tocó, a mi generación le ha tocado ver a Pablo VI, Uh-huh. a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, al Papa Francisco y ahora al Papa León. 6 papas nos ha tocado ver a mi generación. Y en el caso de Karol Wojtyła, el Papa Juan Pablo I, pues este cura asume un liderazgo no solamente fuerte en la Iglesia Católica, sino también se mete en el debate político y no logra él solo, pero jugó un papel protagónico, y la manera más fácil de graficarlo es derribando el muro de Berlín, Uh-huh. ¿no? Que es un oprobio. Cuando estuve yo en ese muro de Berlín, me reflexionaba sobre la capacidad de autodestrucción que tiene el ser humano, porque la historia, la mente te hace recordar. Yo no viví esa etapa, pero he leído y he visto mucho de esto de la Segunda Guerra Mundial y caramba, cómo degeneró esto. Lo que comenzó mal por Hitler y sus aliados, y luego los aliados de Occidente para derrotar a Hitler, pero termina igual o peor de mal, Uh-huh. Claro. con ese muro que atraviesa y esa cortina de hierro. Entonces Juan Pablo I, pues, de II, logra ejercer y viene a Panamá. Y yo parecía un perfecto demente, pero un loco. Lo vi aquí afuera, aquí por donde queda la estación del metro en la cruce de Vía Argentina. Ajá. Y de España. Ahí lo vi. Luego, sí, cogí el carro, me fui por toda la parte de atrás del corrimiento de Bellavista hasta llegar a donde quedaba la Pepsi-Cola, paré el carro y salí corriendo para volverlo a ver allí cuando pasaba por donde quedaba la Pepsi-Cola. Eso aquí en la misma Vía España, pero más adelante. Y luego, cuando ya sabía que venía de regreso, corre de nuevo para acá a la cruce de la Iglesia del Carmen, solo para verlo. Porque yo no tenía ni arte ni parte, nada, solo para verlo. O sea, me impresionaba Juan Pablo II en su liderazgo. Cuando fui al Vaticano, que fui con la señora Lorena, y es que, espérate, de aquí no nos podemos ir si no vamos a la tumba de Juan Pablo. Y no dábamos con la tumba, pero es que acuérdense que a él no lo enterraron Uh-huh. como los otros papas. Lo metieron en una tumba, pero bueno, fuimos a visitar la tumba de Pedro, que es allá abajo en el Vaticano, abajo. Es un espectáculo
Sí, lo puedes ver a la luz de la fe, pero también lo puedes ver a la luz antropológica, porque ellos, los europeos, no tumban, como nosotros los salvajes, acá en Occidente. Nosotros los salvajes en Latinoamérica vamos derribando. Ellos no tumban, ellos construyen encima. Cuando tú vas bajando hacia la tumba de Pedro, ves ciudades o ciudadelas que están allá abajo, y tú las ves, y tienen estos vidrios especiales, y los cementerios, hasta que llegué. Cuando salía de la tumba de Pedro y comienzas a subir, digo, no, ya termina el tour, si ya nos vamos. Pero ¿cómo nos vamos a ir si no vamos a ver la tumba de Juan Pablo II? Oye, la providencia. Salimos por esta puerta. A la izquierda estaba la tumba de Juan Pablo II. Ahí mismo. Así que ahí, bueno, vimos, pensamos, etc. Nos seguimos. Así que ellos tenían mucho impacto con esto de Juan Pablo II. Y yo dije, bueno, caramba, no va a ser fácil llenar esos zapatos. Llega Benedicto XVI, bueno, Benedicto XVI era el prefecto de la fe, así que era un tipo duro, conservador. Y llega, yo no lo podía creer, yo estaba en mi casa de la playa cuando Benedicto XVI renuncia. Yo pensaba que era mentira, yo, un papa no renuncia. Eso es difícil, ajá. Benedicto XVI se da cuenta que no puede con la carga y estoicamente renuncia. Y yo, pero ¿esto qué cosa es? Yo siempre digo que los papas mueren en los cargos, no renuncian. Eso es la renuncia para los mortales. Y entonces eligen al Papa Francisco, que realmente sí le dio un giro también a su pontificado. Pero mientras todo esto pasaba, yo me he entretenido en la radio, en el tema político, viajando a visitar puertos, a visitar a esto y haciendo transmisiones. Pero en mi cabeza no estaba, porque cuando Juan Carlos Varela gana la elección, y la primera entrevista me la da a mí en la radio, hablamos, y cuando termina la entrevista, así como en esta esquina nos paramos y digo, oye, entonces, ¿qué piensas hacer? Porque en Panamá hay la distorsión de que los presidentes tienen que hacer grandes obras para que se acuerden de ellos. Nadie se acuerda después de ellos. ¿Y qué vas a hacer? Voy a traer la JMJ. Yo conozco a Juan Carlos de que éramos pelados. Tú estás loco. ¿Sabes lo que tú estás hablando? La JMJ. Digo, Juan Carlos, tú no tienes idea de lo que tú estás diciendo. Voy a hacer lo necesario para dar la JMJ. Digo, me parece una locura. Pero hágalo. Bueno, tú sabrás. Yo registré ese hecho. Yo era muy amigo del nuncio de aquella época. El nuncio Carrascosa, que ahora está de nuncio en Ecuador. Y yo lo llamo y ¿te puedo visitar? Sí, claro que no. Dime una cosa. JMJ en Panamá, ¿qué posibilidad hay eso? Ninguna. Ajá. Ninguna que haya una JMJ en Panamá. Ah, ok. Nada más quería saber. No, eso es muy difícil, eso es muy complicado, que Panamá. Nada más quería saber. Pero yo veo el pasar del tiempo y Varela seguía. Ese es muy su estilo, a lo callado. María seguía apretando. Y la ex esposa, pues iba y venía y se tomaba fotos. ¿Será que este tipo pero logró algo un poco más allá? Él y los obispos de Panamá, particularmente Monseñor Ulloa, logra que los obispos de Centroamérica vayan y le pidan al Papa que esta JMJ fuera vista no como de Panamá, sino que era Centroamérica. Y hacen causa común con Panamá. Entonces, eso facilitó la decisión. Eso facilitó la decisión. Entonces, como yo era parte del grupo Prisa, el corresponsal en Italia, Joan Solés, mi amigo, usted tiene que ir a Polonia. ¿Pero por qué? Porque en Polonia van a anunciar que es Panamá la sede o Corea, porque era Panamá o Corea. No, coño, Joan, pero es que un viaje no es barato. Bueno, y se logró vender. Y me fui yo a Polonia. Y en efecto, el Papa Francisco anuncia, nos vemos en Panamá. Yo quedé. Yo no le daba crédito al asunto. Empezamos a hacer las gestiones y voy a Roma, al Vaticano, y viajo con el Papa. ¿Cuál es la anécdota más importante de esto? A mí me dicen, el Papa va a salir ahora y los va a saludar a todos. Yo dije que eso es mentira. Él no va a venir a nosotros aquí. Mi mano, ¿no? La mano de Luis Cabrera. Y además, le trajiste un regalo. ¿Regalo? A mí nadie me habló de regalo. No, aquí todo el mundo le trae un regalo. Yo. Mi presencia. Va a quedar como un perro yo aquí, sin regalo para el Papa. Y empecé a sudar frío, yo no puedo creer. Además, dije, no es mentira, él no va a venir aquí. A lo mejor va a venir aquí, va a dar un speech
Y ya, y se va. Él viajaba en la parte de delante del avión, todos nosotros los que éramos los medios atrás. Abre la cortina y aparece. Y tú, el regalo. Y habla, y cuando después que habla, comienza a saludar y a hablar uno por uno. Y este tipo vaya donde mí. Y no yo tengo como regalo. Perro, no traje regalo. Allá la peste. Pero este es un avión enorme que tenía pasillo de este lado y pasillo de este otro lado. Yo me había sentado acá en el medio. Entonces, pues, Jenny Anensen creo que le regaló un cuadro de Olga Sinclair, Jenny Anensen de Metcon, Isaías Cedeño de TVN. Este es un pañuelo que tejió mi abuela. Y yo, que allá la Y usted, ay, papá, venga para darle un abrazo. La niña que se me olvidó mi nombre, qué pena, la de Next. Esto es no sé qué, que ya. Y obviamente, y los otros periodistas, ¿no? Que españoles, que italianos, que portugueses, que no sé qué, de distintas nacionalidades. Pero yo era el penúltimo. Yo era el penúltimo. Este minuto más largo. Él iba todo por esa raya de allá, ese pasillo de allá. Y después venía por este pasillo de acá. Y yo era el penúltimo. Y yo voy a quedar como un animal. No puede ser. No puede ser. ¿Qué voy a inventarme? Y me acordé que Ana Grace y Lorena habían ido a comprar el árbol de Navidad a las aldeas Gago. Okay. Y Ricardo Gago, quien es un apreciado amigo de la familia, le dice a Ana Grace, mira, ya yo sé que tu papá va a viajar con el papá, dile que le dé esto. Y yo lo había metido en la mochila. Y me acordé de eso. Era una vaina de lata, disfrazada con dorado. El Papa besándole los pies al niño Jesús. Yo, este es el regalo. Ahí va eso. Y cuando llega donde mí, yo... El Papa, qué regalo tan bonito. Aquí le tengo este regalo. Realmente, mire, le voy a decir una cosa, Santidad. Esto no es regalo, no es mío. Entonces lo manda a Ricardo Gago. Él dice que él no lo va a ver usted, pero usted sí lo va a ver porque él es el responsable de haber reconstruido las iglesias del casco antiguo, pero particularmente la de la catedral, donde usted va a ir ahí a hacer el evento este que hubo se me acaba de olvidar el nombre, la mesa ahí donde hacen la misa. Ah, gracias. ¿Y qué más? Me dice el amigo. Hasta yo dije, no, él debe estar cansado. No éramos cuatro gatos, era una cantidad importante de periodistas. Y yo, no, es que yo me quedé. O sea, ya me había dado la mano que no estaba. Ya estaba en el avión que no estaba en mi radar de vida. Te dan la mano. Ya me había dado la mano que no estaba en mi radar de vida. Y ahora te pido un café. Le había dado un regalo y te dice que va. Y se me prendió el bombillo y que, oiga, usted me puede hacer un favor. Todos, dime. Usted me puede bendecir esto que está aquí adentro de la mochila. Aquí vienen micrófonos, mis Comrex. Una cantidad de rosarios, Santiago, no tiene idea cuántos rosarios me han enviado. Y yo no iba a decirte que. No. Mucho. Entonces yo pensé, y aquí viene la anécdota. Ajá. Yo pensé que él iba a hacer como hacen los curas. Bendecido y chao. Hacen así, sí. Este tipo mete la mano en la mochila y comienza a hacer una oración. Y yo hasta esto no lo podía creer. No, o sea, no fue una bendición para salir del paso. Que lo pudo haber hecho para salir del paso. Porque ya yo era el penúltimo. No. Y el tipo hace una oración y los recursos del trabajo que están aquí y bendice. Y yo termina de hacer la bendición y dice, ¿qué más? Y encima, ¿qué más? No puede ser. No, ¿esto qué cosa es? Es un hombre a otro nivel, porque la lectura que yo tengo de un personaje como ese, imagínate cuántas cosas le pesan sobre sus hombros, sobre su cabeza. Qué humildad, ¿no? Qué humildad más grande. Y para mí esa es la verdadera y gran anécdota. El momento de la bendición de lo que estaba dentro. Mira, y a veces está todo a propósito porque a lo mejor estaba destinado y ahí va la pregunta siguiente. Oye, espérate, cuando el avión despega y el avión coge ya Océano Atlántico, ya tú sabes, cuando tú viajas, turbulencia por aquí un ratito y sigue. Y entonces, turbulencia. Mar afuera ya. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y la turbulencia. Y yo, coño, pero esta vaina esto está largo. En eso yo miro así a mi derecha y en el momento que miro a mi derecha, la periodista de Portugal mira para su izquierda y nos encontramos la mirada. Y ella me dice que
tranquilo, venimos con el Papa. Yo, ¿qué Aquí le pasa? Ay, ay, la vida. En vista de eso, a la pregunta que te estoy diciendo, dentro de algunas personas yo hice unas preguntas que tienen que hacer. ¿Por qué escogiste crear una emisora? ¿Por qué decidiste desarrollar? Y ya yo creo que va conectado. Eso está dentro de tu destino. Yo aprendí en política Ujú. que cuando las oportunidades se te aparecen, si no las agarras no se te vuelven a aparecer. Entonces yo, un buen día estoy en Chiriquí, en David, y viene este personaje y me empieza a hablar, que vamos a hacer esto para la política. Y yo, qué bien. Y he llegado a un acuerdo con este candidato. Yo, me parece muy bien. Así que para que sepas, no, espérate, para que sepas, el que tiene que saber eres tú. Mi programa no está dentro de ese paquete, porque a mi programa van a venir todos los candidatos, no solamente uno. Así que me parece muy bien que hayas hecho ese acuerdo, pero mi programa no, porque yo pagaba por mi programa y no 4 reales. Entonces, en la conversación, él me habla de los accionistas de la emisora. Y uno de los accionistas era y sigue siendo Rubén Arosemena. Entonces, yo llego a Panamá y le digo, oye, Rubén, yo no me acordaba que tú tenías algo que ver con una... Sí, yo tampoco me acordaba. Oye, ¿por qué tú no le preguntas en cuánto te venden las acciones? Y si es una cifra razonable, yo me atrevo a salir a buscar la plata. Rubén les escribe y le dan la cifra. Y digo, no puede ser. Dile que te la reiteren. Se la reitera. Me volteo a donde mis amigos de Global Bank, que son los verdaderos dueños de esta emisora. Ay, jefe. Ay, disculpa, yo pensé que eras tú. No, es Global Bank, el verdadero dueño de Global Bank. Y le digo a Global Bank, oye, tengo esta oportunidad. ¿Y qué es esto más que eso yo? O sea, ¿cómo tú le pones valor a eso desde el punto de vista material? El gesto que tuvo Global Bank conmigo dice, ¿tú sabes por qué te vamos a prestar la plata? Porque vas a hacer algo que tú sabes hacer. Si me pidiera la plata para ponerte un salón de belleza o un taller de mecánica, que no te vamos a dar ni $1. Claro, ahora yo también entiendo por qué. Porque es que los que tomaron esa decisión escuchan el programa todos los días. Ajá, nos está escuchando. Ahora ya entiendo. Entonces, me prestan la plata para comprar. Pero mi gran y buen amigo Mauricio Chu me dice, bueno, qué bueno que la va a poder comprar, pero le tengo noticias, tiene que invertir en equipos. Porque los equipos que le van a dar son latas. Uh-huh. Digo, yo voy a necesitar tanto más. Aquí está tanto más. Y después dije, a ver que soy un irresponsable. Yo, ¿con qué plata voy a pagar esta deuda? O sea, realmente no es dueño de la emisora. Ahí creíste 100% en ti. Y creo que es dueño mío también. Porque estoy endeudado con ellos hasta las zapatillas. Pero eso es sarna con gusto no pique, ¿no? Me prestaron la plata. Yo le dije a Rubén, no, seamos socios, ¿no? Y somos socios y compramos la emisora. E invertimos en los equipos. Y aquí estamos. Eso es súper... Mira, pero ¿sabes qué está analizando? Esto está destinado para ti, porque esto es una bendición de Dios. Desde el momento que te echaron la bendición en tu equipo, en el avión por el Papa, tú estabas destinado para esto. Sería, ¿eh? O sea, yo ahorita que tú me estás diciendo, mira cómo la vida te está diciendo, estás en el buen camino, no te preocupes y confía en mí, porque Dios habla contigo. Todo lo que tú hablas a través de esta radio está bendecido. ¿Qué te parece? Totalmente. Mira, no lo había visto en esa perspectiva. Ahora, yo tengo una duda con su debido respeto, profe. Viene la vaina. Ajá. Viene la cosa. Y viene el pequeño segmento de el chisme del almuerzo. Ajá, ese es el bochinche. Este bochinche. Con su debido respeto nuevamente, profesor. ¿Quién es el señor Edwin Cabrera como esposo, como padre y como abuelo? O como dice Claudia, como ayayo. Ajá. Hay gente, amistades mías íntimas, pero tú porque eres así, eres como muy infeliz. Porque yo soy muy reseco. Él es estructurado ya. Pero sí soy un hombre de compromiso. Eso sí, yo soy un hombre de compromiso. Si yo un buen día le digo a la señora Ruiz, oye, ¿por qué no nos casamos? Yo tenía que saber que si yo tomaba esa decisión de casarme, era casarme y ahí casarme. Punto final. Okay. No sabes qué te va a pasar en el camino. Pero lo que no va a ocurrir es que yo sea el factor de quiebre. Nadie se casa pensando que se va a divorciar. Uh-huh. Nadie. Pero ocurre en la vida que
de pronto hubo una buena relación de noviazgo, una buena relación de despegue, pero de pronto vinieron los cortocircuitos. Entonces yo tenía en mi mente, no, espérate, si aquí pasa algo que es lo no previsto, que no sea por mí. Ese soy yo. En mi relación matrimonial, pero incluso en mi relación del día a día con los que trabajan aquí conmigo. O sea, yo soy de compromiso. Si yo me comprometo contigo a hacer esto, vamos a hacerlo. Puede que falle, sí, cuidado, porque como ser humano, pero voy a hacer lo posible por no fallar. La verdad es que como padre te tengo que confesar que a veces pienso que, oye, debiera empezar de nuevo, pero que vaya, el tiempo pasa y no regresa. Claro. Porque, claro, pasa algo que yo no sé si pasa en otras latitudes, pero acá es muy panameño. Las hijas mujeres van más pegadas a las mamás. Ajá. Bueno, no, pero yo creo que las mujeres van más a pegar a los hombres. No. No. A ver, desde el punto de vista del día a día. Ok, sí. ¿Por qué? Porque el papá no va a estar pendiente si le compra panty o no le compra panty. Si le compra el cótex o no le compra el cótex. Porque además, por más pegada que sea, es poco probable que la hija hable eso con el... O sea, no es tanta poco probabilidad. probable. Exacto, no es que no sea sí, normal, sí. es poco probable. Entonces, como yo soy como soy, con Ana Gres y yo nunca hablamos de esos temas en aquellos momentos. Pero sí lo hablaba con su mamá, así que eso a mí me daba tranquilidad. Pero a veces sí lo pienso y que, oye, pues, me gustaría comenzar de nuevo. ¿Y por qué no? A Sí, esta altura de mi vida, lo estás ¿no? haciendo ahora, lo estás haciendo con Claudia. ¿Qué significa Claudia en tu bueno, vida? porque es una proyección, eso es lo que me decían mis amistades. Ah. Yo dije, no, abuelazón, no, abuelazón me suena a huevazón. Y yo no estoy en esa vuelta. Pero sí, entonces termina siendo una proyección. Porque ves cómo, en el caso mío, puedo ver cómo Ana Gres está formando a esa criatura. Entonces uno se ve proyectado allí. Pero entonces esa chiquilla la tiene conmigo. No tiene conmigo. Entonces, eso tampoco está en mi radar. Eso tampoco es tu radar. No que no fuera a ser abuelo, sino que estuviera pegado conmigo. Es que yo me di cuenta. Así que imagínate cuando ya no tenga que usar silla de... Porque ahora esa es la otra soquetada, que usan silla de carro hasta qué edad. Hasta los 7, 8 años. 7 años. Bueno, yo esperaré hasta los 10 si Dios me va bien. Porque yo no voy a poner silla en mi carro. Ok. Eso no va a pasar. Okay. A veces las han puesto, pero que la traen de un carro para el de mío. Pero yo le he dicho, tengo una amiga que tiene, su nieto tiene más o menos esa edad. Y un día me viene a buscar. Y cuando yo abro, ¿y esa silla? No, yo me la compré, porque además no son baratas. Yo me la compré para cuando me lo prestan. Digo. No, hasta ya no llego yo. Pero sí es una faceta de vida que a veces... Historia, es único. Y la verdad que me faltó hacer esto, me faltó decir aquello, me faltó. Pero ya te faltó. Ya es pasado. Ahora ya está en tienes presente. seguir construyendo sobre el presente. Mira lo que ahora que tú decías que no te estaba prestando atención y sí te estaba prestando atención. Yo sabía que era el profesor, el que lee por la espalda. Mira lo que me llegó y se lo mandé a mis compañeros y amigos. La cuenta se llama Gustavo Becker. Ok. Gustavo Adolfo y tiene la foto de Becker. Obviamente no es él. Si estás rondando los 60, deja de contar las monedas y empieza a contar los momentos. Porque mientras sigues ahorrando, por si acaso, hay quien anda afilando el colmillo, esperando tu cansancio para disfrutar de lo que tú no te permitiste. Trabajaste, criaste, educaste con mucho sufrimiento. Y ahora es tu turno de mirar el amanecer con calma, de comprarte lo que siempre postergaste, de tomarte el café, bueno, yo no tomo café, más caro, sin culpa Robusta, y con una sonrisa. No vivas con tus hijos, visítalos, abrázalos, pero conserva tu templo y tu paz. No cargues con los problemas de nadie. Eso a mí sí me es difícil. Sí. Si eres un amigo mío, esos que mi círculo de amigos es bien pequeño. Amigos de verdad. Yo estoy en ese círculo. Conocidos. Para un montón. Conocidos un montón de gente. Amigos, ese círculo que para mí es casi una hermandad. Y si uno de ellos tiene un problema, yo lo tengo. Pero bueno, así soy yo. Pero esto me quedé leyéndolo porque sí está valioso, ¿no? Está muy valioso, profe. Así que es el momento ya de ir despidiéndonos, porque ya me quedan 2 minutos, aunque usted es el profe Cabrera. ¿Qué le diría a esas personas entonces para que sigan creyendo en ellos mismos? Lo mismo que me has estado preguntando desde que iniciaste. Tú tienes que tener confianza en ti mismo. Tienes que creer en lo que quieres hacer. Porque si tú no crees en ti, ¿quién lo va a creer? Tienes que resolver tus problemas si quieres ayudar a otros a resolver tus problemas. Es mentira que tú puedas ayudar a alguien si no te ayudas a ti mismo primero.
que no significa ser individualista. Claro, claro. Ojo, no significa ser individualista. Y Pero- la sorpresa de hoy, Ajo, bienvenida, ajo. aquí está, bienvenida, la que se va a quedar con las monedas, Claudia. Viste, teníamos todo preparado en este momento emotivo. Ponme la cámara ahí, ya yo mandé a Claudia, ¿viste? Saluda al abuelo. ¿Sí? Comiendo. Tiene comiendo galletita. ¿Qué es eso? Galleta. Bueno, sí, ya en Bueno, este o sea, momento ya galleta. nos dimos cuenta que, mira, se roba hasta la entrevista, Claudia. Ah, Sí, ella ya no agarró se y lo dijo, ¿sabes dio. qué? Es mi abuelo que es mío. Chao. Bueno, ajá, Claudia, hola, baby, ¿cómo está? Ya está ahí observando al abuelo. Bueno, ya vamos para ir despidiendo porque ya viene el lunch deportivo, de verdad. Profe, muchísimas gracias por su No, tiempo. gracias a ustedes. De verdad que es una muy buena conversación, bien profunda, y ya sabes que estamos bendecidos desde el día que nos montamos en ese avión, porque yo me incluyo ahí, ¿oíste? Bueno, ustedes que nos escuchan, gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos ya mañana nuevamente a las 11:30. Ricardo, para despedirnos de la gente. Cada día trae una oportunidad nueva. Lo importante es no dejar que el miedo tome las decisiones por ti. Así que, bueno, guardemos esos miedos y afrontemos esa puerta y la vamos a atravesarla. Que tengan muy buen Claro día que sí. y buen provecho. Feliz Feliz tarde. almuerzo y feliz tarde. Te pica la cara.